Análisis de novedades del nuevo Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. Vamos a entrar en la parte 7. Vamos a ir hacia el estudio de la carga máxima de refrigerante en un determinado volumen que albergue equipos con gases fluorados. Previamente al estudio de la carga máxima tenemos que definir unos conceptos, unas categorías de acceso, los datos previos que necesitamos. Ese es el objetivo de este vídeo. Comencemos. Estudio de la carga máxima admitida en un determinado recinto. Para ello deberán de valorarse los siguientes factores. Debemos de conocer la categoría de toxicidad del refrigerante, si es categoría A, baja toxicidad, o B, alta toxicidad. Entonces, lo primero que necesitamos es obtener unos datos previos del refrigerante, como la toxicidad y la inflamabilidad. Si es inflamabilidad tipo 1, no inflamable, 2L, 2, inflamabilidad media, o 3, altamente inflamable, porque en función de estas peligrosidades pues nos derivará a una fórmula de cálculo u otra. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos conocer una información del local, por ejemplo, la clasificación del local, como ahora veremos, según la accesibilidad. Necesitamos conocer el tipo de emplazamiento del equipo, de la instalación frigorífica, de la bomba de calor, del equipo de refrigeración industrial, etc. Entonces tenemos otro dato más para el estudio de la carga admitida, dimensiones del local, altura de colocación del equipo, suelo, ventana, pared alta, techo, pues todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. El uso de la instalación, ¿es una instalación de refrigeración industrial o es para bienestar y confort humano? Porque en función de ello nos derivará hacia un cálculo u otro, como ahora veremos. Ubicación de la instalación, planta en la que se encuentra, en un sótano, en una planta superior sin salida, en otro lugar, pues todo eso se tiene que valorar. Nivel de ocupación, más o menos de una persona por cada 10 metros cuadrados, según donde estemos, un cálculo u otro, en unas tablas que veremos en el vídeo de las diapositivas siguientes, en la parte 8. Debe de estudiarse la carga de refrigerante del sistema de refrigeración admitida. Hay que hacer dos cálculos, uno por toxicidad y otro cálculo por inflamabilidad, en el recinto de menor volumen que pueda contener una fuga de refrigerante. Si una fuga de refrigerante puede salir en un volumen de muy pocos metros cúbicos, pues hay que estudiarlo en el caso más desfavorable. Todo eso viene indicado, viene muy bien en la parte previa a los apéndices. En los puntos previos pues viene indicado el volumen en el que hay que considerar este cálculo de la carga admitida. De la instrucción frigorífica 4. Además de los requisitos generales que se pueden leer, los puntos previos, la instrucción técnica IF4 dispone de varios anexos sobre la carga máxima admitida. Tenemos como apéndices de la IF4, apéndice 1, tablas de requisitos del límite de carga. De aquí parte todo el cálculo en función de dónde estemos en las tablas de toxicidad, la tabla A o en la tabla B de inflamabilidad, cómo vamos a hacer el cálculo de los kilos por metro cúbico admitidos. Apéndice 2, método para determinar la carga admisible. Aquí viene indicado cómo proceder, el procedimiento para determinar la carga admisible y cómo ir utilizando estas tablas A y B. Apéndice 3, estimación de la carga máxima por inflamabilidad para sistemas de acondicionamiento de aire y bombas de calor para confort humano. La tabla B de inflamabilidad, cuando sea para una aplicación de bienestar y confort humano, nos va a llevar muchas veces al apéndice 3. No, utiliza las fórmulas y la metodología del apéndice 3 dentro de unos límites. Pues todo ello nos va a derivar, la tabla nos puede derivar a este apéndice 3. Apéndice 4. Estudios alternativos para análisis de riesgo. En determinados casos que se ceden unos factores tope de refrigerante, pues nos va a mandar a tener la alternativa, la posibilidad de hacer un análisis de riesgo. No, si está la carga entre tanto y pones algunos elementos de seguridad adicionales, pues te lo permitiré o no.
Entonces, la última opción pues, es el estudio de alternativo por riesgo que está en el apéndice 4. Y luego tenemos un apéndice 5 con 5, creo que son 5 o 8 ejemplos resueltos de aplicación de estas tablas y de los distintos sistemas. En la documentación pues se verán algunos ejemplos detallados paso a paso. Tenemos unos apuntes con todos estos ejemplos del apéndice 5 realizados, pero más estirados, más paso a paso. La nueva versión del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas y la norma UNE en 378 indican una categoría menos de accesibilidad. Actualmente, pues las categorías de acceso de los locales pueden ser categoría A, B o C. Categoría A es la categoría de acceso general, por ejemplo, hospitales, tribunales, prisiones, teatros, supermercados, escuelas, salas de conferencias, terminales de transporte público, hoteles, viviendas, restaurantes. Pues si el equipo está en uno de estos emplazamientos, pues la categoría de acceso será la A. Categoría de acceso B, acceso supervisado. Pues esto se da en establecimientos empresariales o profesionales, por ejemplo, una oficina y otros lugares, laboratorios, lugares de manufactura general y donde hay personal trabajando. Pues los equipos emplazados en esos lugares tendrán una categoría de acceso de las personas, categoría de acceso B, acceso supervisado. Y luego puede ser categoría C, acceso autorizado. Y esto ya se da en el ámbito industrial, industrias en general. Por ejemplo, para productos químicos, alimentos, bebidas, hielo, helados, zonas no públicas de un supermercado, pues esas instalaciones estarán realizadas en un local con categoría de acceso C. Instalación. Se ha pasado como novedad del RESIF de 3 a 4 tipos de emplazamiento, buscando siempre la equivalencia con la norma EN 378. Tipo 1. Un sistema de refrigeración con todas las partes que contengan refrigerante situadas en un espacio ocupado por las personas. Todo lo que contiene refrigerante, compresor, condensador, evaporador, está en contacto con las personas. Pues les permitiremos menos carga porque es más peligroso, todo está en contacto con las personas. Pero puede ser emplazamiento tipo 2. Sistema de refrigeración con los compresores, recipientes a presión, condensadores situados en una sala de máquinas no ocupada por personas o al aire libre. ¿Qué puede quedar en el interior? ¿Qué parte queda en el interior? Los enfriadores, lo que está a baja presión. Entonces eso puede estar en locales que estén ocupados por las personas. Si fuera un equipo de solo de refrigeración, donde todo lo peligroso está en una sala de máquinas o al aire libre, y solo queda el evaporador que además está a baja presión, pues es tipo 2. Los equipos que no cumplen con todas las exigencias del tipo 2 deben de denominarse como tipo 1. Tipo 3. Sistemas de refrigeración con todas las partes que contengan refrigerantes situadas en una sala de máquinas, no ocupado por personas o al aire libre. Pues si todo está afuera, pues te voy a permitir más carga de refrigerante porque no hay nada en contacto con las personas que contenga refrigerante. Tipo de emplazamiento 3. Tipo 4. Sistema de refrigeración en que todas las partes que contienen refrigerante están dentro del local, pero están en una envolvente ventilada con unas determinadas características que también se indican. Pues esto también es de seguridad, pues eso es tipo 4. Entonces tenemos que elegir estas tipologías, tenemos que elegir las categorías de acceso de los locales y en base a todo ello y más factores, pues máxima a colocar. Datos del refrigerante. Necesitamos unos datos del refrigerante. ¿Dónde los encontramos? Pues los encontramos en la instrucción frigorífica 2, apéndice 1, tabla A. Ahí están todos los datos del refrigerante. Ahí encontraremos el límite práctico, valor con el que hemos tenido en cuenta en el anterior RESIF, es la concentración máxima admisible por razones de seguridad expresada en kilos por metro cúbico de gas refrigerante en un local habitado. Necesitamos conocer del refrigerante el límite de exposición aguda, el ATEL, máxima concentración de refrigerante recomendado, determinado de acuerdo con la parte 1 de la norma 378 y destinado a reducir los riesgos de una
peligrosa intoxicación aguda para los seres humanos en caso de fuga de refrigerante. El valor ODL, límite de privación de oxígeno, otro límite de toxicidad, concentración de un refrigerante u otro gas que provoca un desplazamiento de oxígeno del ambiente, ocasionando, por tanto, una insuficiencia del mismo para la respiración normal. Pues un límite de toxicidad, unos kilos por metro cúbico. Y el límite inferior de inflamabilidad, un factor a tener en cuenta para el estudio de la carga máxima por inflamabilidad, concentración mínima de refrigerante que es capaz de propagar una llama en una mezcla homogénea aire-refrigerante. Entonces, el límite inferior de inflamabilidad del refrigerante debemos de conocerlo. Todo ello en la instrucción frigorífica 2, insisto, no en la 1, en la 2, en el apéndice, en la tabla A, la tabla es la única que contiene ese apéndice, pues encontramos todos estos datos. Estos datos los tenemos que coger y nos los tenemos que traer para estudiar la carga máxima de refrigerante permitida. Factores tope, a partir de los cuales pues, se aplica la tabla, nos deriva a otro lugar o nos deriva a tomar unas medidas adicionales. En la tabla por inflamabilidad se emplean unos factores tope, M1, M2 y M3, tres factores tope. M1 es un factor tope en base al límite inferior de inflamabilidad para los refrigerantes inflamables, los de los grupos 2 y 3. 4 por el límite inferior de inflamabilidad, M2 26 por el límite inferior de inflamabilidad y M3 130 por el límite inferior de inflamabilidad. Entonces, estos factores tope hay que calcularlos, porque en función de si la carga del equipo está entre M1 y M2, aplicas tal. Si no llega a M1, pues no tendrás problema. Si estás entre M2 y M3, pues tendrás que irte al cálculo, a un análisis de riesgo, a un cálculo alternativo y a unas medidas de seguridad adicionales. Entonces, lo primero que hay que tener son estos factores tope calculados en base al límite inferior de inflamabilidad. Estos factores se corrigen por el factor 1,5 para los refrigerantes del grupo A2L, en reconocimiento de la menor peligrosidad de estos refrigerantes. Entonces nos aparecen los mismos factores, pero multiplicados por 1,5 si el refrigerante es del grupo de la clase de inflamabilidad A2L. Entonces en estos, debido a su menor peligrosidad, pues te permito un 50% más de carga de refrigerante. Una de las grandes novedades de la UNEN 378. Estos factores tope son el equivalente a una carga de 150 gramos, 1 kilo y 5 kilos de R290 de propano, cuyo límite inferior de inflamabilidad es 0,038 kilos por metro cúbico. De ahí se obtuvieron el 4, el 26 y el 130. Esto como curiosidad. Por su atención y en el próximo vídeo vamos a ver cómo determinamos la carga máxima de refrigerante.